El versículo 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La iglesia en Corinto, hemos hablado a lo largo de este tiempo, es una iglesia difícil, una iglesia que está pasando por una serie de problemas y que tiene que ir atendiendo poco a poco, y el apóstol, con la autoridad apostólica que tiene, desde luego dirigido por el Espíritu Santo de Dios, está dando instrucciones a la iglesia respecto de cómo debe de ser su conducta en diferentes situaciones que la iglesia en Corinto va teniendo. Tiene diferentes circunstancias, algunos problemas serios que tiene que atender el apóstol, de tal manera que los corintios tienen que ir asimilando el conocimiento que el apóstol va vertiendo a través de sus cartas, algunas veces también presencialmente, el año y medio que estuvo ahí, y entonces la iglesia tiene que ir aprendiendo de lo que Pablo va enseñando. Recién la semana pasada estábamos todavía comentando, hablando acerca de estas circunstancias por las cuales el apóstol está escribiendo estas líneas, este proceso de su pensamiento. Él está atacando un problema que la iglesia tiene, que es un problema de unidad, que hemos estado insistiendo mucho en estos primeros capítulos. El apóstol ha estado hablando de este tema porque la iglesia allá en Corinto está dividida, algunos haciendo partidos a favor de ciertas personas en lo particular. Y el apóstol va pues trabajando en este sentido, tratando de dirigir a la iglesia, hablando acerca de que no hay que tener tanta atención hacia una persona en lo particular, hay que poner la atención en Jesucristo. De hecho, la semana pasada estábamos hablando de algo muy importante, del fundamento, de los rudimentos de la fe. Pablo había estado hablando a aquellos corintios acerca de que algunos eran carnales, espirituales sí, pero carnales, ya viejos, de muchos años, otros hombres naturales, otros carnales bebés, pero hablaba a aquellos que eran carnales y que ya tenían seguramente mucho tiempo dentro de la iglesia, y les dijo: yo no les puedo hablar como espirituales, les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, porque debiendo de estar comiendo viandas, todavía es necesario, y aún es necesario todavía, dice él, que les siga dando leche, como si fueran recién nacidos y ya eran adultos en la fe, gente que ya tenía mucho tiempo dentro de la iglesia. Aquellos que ya tenían mucho tiempo dentro de la iglesia habían fraccionado a la iglesia, de tal manera que algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de Apolos, yo de Cristo, y estaba como dividido ahí el ambiente dentro de la iglesia. Eran hombres pues que eran creyentes y espirituales sí, pero tenían que ser tratados como a carnales. Así que Pablo les va a decir a ellos: oigan, dense cuenta, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así es que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y va a enfatizar esto: nosotros solamente somos servidores. Dejó muy claro a los corintios este asunto, solo servidores, y tienen que poner su atención en él. Y para aquellos que son creyentes, carnales ya maduros, ya grandes, viejos pues, espirituales pero carnales, les dice, para que pueda poner un cimiento sólido: yo como perito arquitecto, y se pone en esta posición, puse el fundamento. Ahora, Pablo no puso cualquier fundamento. El fundamento que el apóstol Pablo puso, y lo dice en el versículo siguiente, es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Y lo que hizo Pablo fue predicar a Jesucristo por año y medio a una iglesia que estaba creciendo y que tenía toda palabra y toda ciencia y todos los dones. Bueno, Jesucristo es el fundamento, les dice. Es muy importante que entienda la iglesia que el fundamento es Jesucristo. Y no se puede poner ningún otro fundamento por encima de este, porque Jesucristo es el único fundamento. Así es que Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica, seguramente pensando en Apolos, que después de la predicación del apóstol se queda y enseña a la iglesia acerca de Jesucristo. Otro edifica, pero edifica sobre el fundamento que es Jesucristo. Después se refiere a la iglesia y les dice: cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. No solamente el que siembra, el que planta y el que edifica por primera vez tiene la responsabilidad de edificar. Ahora, toda la iglesia tiene la tarea de sobreedificar sobre este fundamento que es Jesucristo. Cualquiera que trate de edificar o sobreedificar sobre un fundamento que no sea Jesucristo, este no es del pueblo de Dios. Este está alejado.
No debe de estar teniendo control dentro de la edificación de una iglesia. Mire cada uno cómo sobreedifica. Algunos dentro de la iglesia, en Corinto seguramente, aquí también, en la iglesia de todos los tiempos, han sobreedificado sobre fundamentos ajenos, o dentro del mismo fundamento, que es Jesucristo, han hecho cosas equivocadas, o han menospreciado el evangelio, de tal manera que han sobreedificado algunos, usando estas metáforas del apóstol, sobre oro, plata y piedras preciosas, aquellos que se apegan a la palabra, porque el fundamento es Jesucristo y su revelación. Aquellos que ven la Biblia, que la estudian, que la tienen con mucho ahínco, que la siguen, que aman al Señor, que tienen el Espíritu de Dios, que están atendiendo los mandatos del Señor, estos están sobreedificando sobre oro, plata y piedras preciosas. Pero hay algunos que no, decíamos la semana pasada, hay algunos que, da lo mismo, hombre, venimos a la iglesia o no, oramos o no, leemos la Biblia o no, no importa, estamos bien. Bueno, pues estos estarán edificando o sobreedificando sobre madera, heno y hojarasca. Está bien, cada uno mire, dice Pablo, cómo sobreedifica. Pero, una advertencia, al final del tiempo, su obra será evidenciada. El día la declarará. Si es que será aprobada, entonces el fuego vendrá como purificador y va a probar las obras, y aquellos que sobreedificaron sobre oro, plata y piedras preciosas, lo único que va a pasar con el fuego es que cambiará su forma, pero permanecerán como oro, piedras preciosas y plata. Pero el que sobreedificó sobre madera, heno y hojarasca será consumido, porque eso ante el fuego se consume muy rápido. No perecerá, será salvo, pero como por fuego, dice el apóstol. Decíamos la semana pasada, como de panzazo, pues. Y se irá a la presencia del Señor, pero como por fuego. De tal manera que mire cada uno cómo sobreedifica. Dijimos la vez anterior, cualquier persona que diga, bueno, entonces no hay problema, pues ya no voy a seguir, no sigo viniendo a la iglesia, no oro, no ofrendo, no leo la Biblia, no hablo a otros de Cristo, no obedezco la ley, al fin ya soy salvo y pasaré hasta como por fuego. Yo diría que esa persona ni siquiera es salva. Si tiene ese pensamiento, ni siquiera tiene el Espíritu de Dios morando en él, porque ¿quién, teniendo el Espíritu de Dios morando en él, puede llegar a semejante conclusión? ¿Quién? Así que entonces Pablo dice, mire cada uno cómo sobreedifica. El fuego probará la obra de cada uno al final del tiempo, el día la declarará, todo el mundo se enterará de lo que usted hizo y de lo que no hizo. Todo el mundo se enterará de semejante situación. En este proceso de pensamiento está Pablo y no se va a apartar de esto. Sin embargo, ahora habla, y abre un pequeño paréntesis, digo yo, una oración como parentética, en donde habla, ustedes son el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios. Es muy importante esto. En el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando a la iglesia. Ustedes, iglesia, son el templo de Dios. Nosotros sabemos, por el testimonio de la Escritura, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Desde luego que somos templo del Espíritu Santo, nosotros. Pero en conjunto la iglesia, en conjunto, somos el templo de Dios. Nosotros somos, dice Pablo, el templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Piensen en esto. Cualquier persona dentro de una iglesia que tiene como afán buscar los celos, las contiendas, las disensiones, pues les encanta pelear por encima de lo que la Biblia dice, el que se mete con la iglesia del Señor se mete con el Señor de la iglesia. Tremenda cosa, ¿no? Dice el texto. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. El que atenta contra la iglesia de Dios, atenta contra el Dios de la iglesia. Así que cuidado, cualquier persona que atente contra la iglesia de Dios, que es la iglesia, nosotros que somos el templo, está atentando contra el Dios de la iglesia. La iglesia y Dios pues están íntimamente relacionados. Tengan cuidado. Aquel pues que va en contra del templo de Dios, entonces Dios, dice la palabra del Señor, el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Concluye, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fue elegido por mí, apartado por mí, y nadie se meta
con el templo de Dios. Aquellos corintios, pues, que están haciendo disensiones y contiendas, divisiones, y que están haciendo partidos por todos lados y que no entienden estas verdades profundas, una advertencia les dice el apóstol Pablo: Dios les destruirá. Nadie se puede meter con el templo de Dios. Cosa, ¿no? Ahora, seguramente algunos dentro de la iglesia que estaban faccionando a la iglesia, que estaban dividiendo a la iglesia, que estaban hablando mal en contra del pastor en turno, o estaban hablando mal en contra del plantador, o que estaban haciendo divisiones dentro de la iglesia, tienen que escucharlo y tienen que sacar conclusiones importantes. Aquellos hombres, seguro, se habían hecho sabios en su propia opinión. Habían pensado: nosotros sabemos más. Ahora, recuerde usted también que la iglesia de Corinto está al sur de Grecia y que Pablo había venido de Atenas anteriormente, en una cultura en donde alababan a la sabiduría. Había grandes oradores, decíamos hace algún tiempo, venían los grandes oradores y la gente: ¡ah, qué bonito habla! No le entiendo nada, pero qué bien se siente escuchar a alguien importante. Alababan, creían mucho la sabiduría por sí misma. Ese amor a la sabiduría era una situación muy desmedida, ¿no? Nos parece, dentro de la iglesia en Corinto, que tenía esta influencia de la filosofía griega de aquel tiempo. Así que entonces muchos dentro de la iglesia, que habían venido a sumarse a la iglesia, que eran de esta cultura, pensaban: no, pero si nosotros somos muy sabios, somos muy capaces, nosotros sí podemos distinguir y podemos ejercer juicios sobre semejantes cosas, cualquiera. Y algunos pudieran haber dicho: bueno, Pablo sí, pero Pablo tiene sus errores, y la filosofía de nuestro tiempo, y Apolos también, y en fin, había una serie de dificultades porque exaltaban la sabiduría. Entonces Pablo, hablándole a estos que no se deben de meter con el templo de Dios, porque Dios los aniquilará, dice Pablo en el versículo 18, que es el objeto de nuestro estudio hoy, les dice una sentencia. Les dice: nadie se engañe a sí mismo. Que nadie se engañe a sí mismo. No nos engañemos a nosotros mismos. Ahora, es fácil, amado hermano, engañar a otros, ¿no es cierto? Usted lo ha hecho. Lo hemos hecho, ¿no? Hemos engañado a otros. Somos como que estamos instruidos muy bien en el tema del engaño. No, muchos, no todos, pero hemos engañado de una manera o a otra. Es muy fácil engañar a otro. Él puede engañar a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos, a sus hermanos, a la iglesia. Puede engañar a todo el mundo. Es fácil engañar a otro. Pero engañarse a sí mismo, eso es un poco más difícil, ¿no? Porque ¿quién se engaña a sí mismo? Es decir, voy a hacer esto y que yo no me entere. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se engaña uno a sí mismo? Es difícil. Yo quisiera engañarme a mí mismo, pero me voy a dar cuenta de que me quiero engañar a mí mismo y entonces ya no soy engañado por mí mismo. Es una complicación. Y Pablo está diciéndole a aquellos: no se engañe, ninguno se engañe a sí mismo. En aquel tiempo, pues, la gente estaba engañada a sí misma. Estaba pues pensando en que su filosofía, su palabra, su concepto de su fe, su concepto de su cristiandad estaba de acuerdo a los moldes del mundo y no de acuerdo a los moldes de Dios. Es gente que no quiere reconocer que en sus procederes cristianos está equivocado y se hace sabio en su propia opinión. Lo que yo creo, lo que yo hago es lo correcto, porque yo he deducido esto. Porque yo soy muy inteligente y muy capaz, y entonces yo he deducido que lo que estoy haciendo es correcto. No es la misma palabra en griego, pero en el capítulo 6 de este mismo libro, en el versículo 9, Pablo utiliza una expresión semejante y les dice: no erréis. ¿Entonces se acuerda de eso? Y en otro libro también lo dice, en Gálatas también: no erréis. No se engañen a sí mismos. A aquellos corintios les dice: no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis. Si alguno está engañándose a sí mismo, pensando: pues yo soy de estas personas ladronas, o yo soy de las borrachas, o de las maldicientes, pero no importa, estoy bien con Dios. Todo está bajo control. Está engañándose a sí mismo. No se equivoquen, no erréis. Porque el hombre, analizándose a sí mismo,
sin la luz de la palabra, se equivoca todo el tiempo. No erréis. Pero algunas personas, seguro en Corinto, seguro en la iglesia de todos los siglos hasta nuestros días, han pensado que su conducta divisionista, perversa, incluso inmoral, está justificada porque han sacado conclusiones sabias por el mundo, y ahora el mundo determina el proceder de la iglesia, y ahora la gente le está haciendo más exégesis al mundo que a la propia Biblia. Y entonces tenemos ahora, bueno, pues la eutanasia, tenemos ahora el aborto, tenemos ahora la ley de la libre convivencia. Ahí en Estados Unidos están, la iglesia presbiteriana, algunas iglesias presbiterianas están casando homosexuales. Están ordenando a pastores a homosexuales o lesbianas. Se están engañando a sí mismos. Se creen más sabios que la palabra. No erréis, les dice Pablo ahí en el capítulo 6. Cuidado con esto. Y aquellos que no piensan como ellos se constituyen enemigos y empieza entonces a faccionarse la iglesia. Tengan cuidado, dice la Biblia. Nadie se engañe a sí mismo. Lo peor que le puede pasar a un creyente es engañarse a sí mismo, creyendo que su sabiduría, su conocimiento, la deducción de los hechos, sus actos son mejores, mayores que lo que la palabra de Dios dice. Y vienen facciones, y vienen divisiones, y vienen celos, y vienen pleitos, y vienen contiendas. Y la iglesia estaba en esto, la iglesia en Corinto. Pablo les dice, no se engañen a sí mismos. Particularmente les dice una razón, o algo que no tienen que engañarse a sí mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Algunos se sentían sabios en ese siglo. Ahora, siglo, desde luego que nosotros sabemos la palabra siglo, ¿qué es? Pero siglo puede entenderse de dos maneras. Una en cuanto al tiempo y otra en cuanto a las circunstancias de ese tiempo. En cuanto al tiempo, pues aquel tiempo era diferente a este tiempo, ciertamente. Ahora uno diría, bueno, Pablo se estaba refiriendo a este siglo, refiriéndose a la época donde vivían los corintios. Ahora ya no aplica, pero aplica. Ahora, cuando nosotros hablamos, decimos en nuestro tiempo, ¿no? Es decir, en nuestro tiempo. Cuidado, en nuestro tiempo. Y usted y yo hablamos de nuestro tiempo, y los que son más o menos contemporáneos míos, podemos hablar de nuestros tiempos en donde no había internet, ni había Facebook, ni WhatsApp, ni cosas de estas que a algunos adultos como yo nos cuesta trabajo entender o manejar. Pero en nuestro tiempo no había. Pero en nuestro tiempo había otras cosas que distraían al creyente y que nos hacían engañarnos a nosotros mismos. Ahora en este tiempo de ahora, que también es el mío porque estoy aquí y el suyo, pero en este tiempo hay otras cosas, otros distractores, otras circunstancias, pero sigue siendo el mismo factor. Elementos del mundo, cosas del mundo están influyendo al interior de nuestra iglesia para querer entonces moldear un carácter de un creyente que no es el creyente que dice la Biblia. Dice, si alguno, la palabra nos está diciendo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. ¿Usted se cree sabio en este siglo? ¿Piensa que conocimiento de la filosofía alrededor de la fe cristiana, de la palabra, es mejor que la palabra misma revelada? Los cristianos obedecemos al mandato de amar al enemigo, pero en este siglo es si alguien me hace algo, ya me la pagará. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos ayudar al que lo necesite. Pero ahora se proclama el individualismo. Lo mío es mío. Trabajo me costó. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no se equivoca. Es infalible. Hoy día se ha puesto en duda la verdad de la palabra y dicen, la Biblia es relativa. No tiene el consejo absoluto. Y entonces nos amoldamos a este siglo y empezamos a hacerle caso a las corrientes de este mundo, de este siglo, y relativizamos un montón de cosas y tratamos de justificar nuestra conducta. Dice Pablo, nadie se engaña a sí mismo. Que nadie se engañe a sí mismo. Pero ¿cuál es el remedio?
hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pudiésemos preguntarle a Pablo, pero no hay otro remedio. Hacerme ignorante. ¿Yo? ¿Tan inteligente, tan capaz, tan sabio? ¿Hacerme ignorante para ser sabio? ¿Hacerme necio, pues, para ser sabio? ¿Ese es el remedio, Pablo? ¿No se te ocurre otra cosa más creativa? Debemos hacernos ignorantes, dice la Biblia aquí el apóstol. Hágase ignorante, necio, para que llegue a ser sabio. Hay que hacernos ignorantes en nuestra propia opinión. Hay que hacernos ignorantes a nuestra propia sabiduría, a la deducción nuestra de las circunstancias de la fe cristiana. Debemos hacernos ignorantes para ser sabios, porque la sabiduría del mundo, amado hermano, no es la sabiduría de Dios. Definitivamente no lo es. Santiago escribió antes que Pablo, y Santiago en el capítulo 3 habla puntualmente. Santiago dice: la sabiduría de este mundo es animal, terrenal, diabólica. Animal, terrenal, es diabólica. Qué bueno entonces es entender que si nosotros no queremos estar en esta sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, quiero ser ignorante, porque lo que menos quiero es tener una sabiduría en esta condición. Si la condición es que yo no esté en esta situación, entonces quiero verdaderamente la ignorancia de la sabiduría del mundo. Hágase, dice la palabra, hágase ignorante, porque siendo ignorante se hace sabio. Porque cuando me hago ignorante a las filosofías del mundo, a lo que es terrenal, entonces puedo ser sabio. El mismo Santiago, en esa misma sucesión de ideas, habla de la sabiduría que es la correcta. Dice él en el capítulo 3, verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Ahora, en esta sabiduría que viene de lo alto, no hay ningún lugar donde diga que la sabiduría que viene de lo alto busca la división o el pleito o la contienda. Al contrario, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces yo renuncio a la sabiduría que viene del mundo, que es animal, terrenal y diabólica, y me sumo a esta sabiduría que viene de lo alto. Ahora usted dirá: pero yo no tengo esa sabiduría. Pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice Santiago. Porque la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que viene de Dios, y la da a todo aquel que la pide, sobre todo nosotros que somos sus hijos. Nadie, dice el apóstol, nadie se engañe a sí mismo, que nadie lo haga. Hay que hacerse ignorantes para llegar a ser sabios. Porque, dice el apóstol en el verso 19, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero la lógica del mundo a veces es contraria a la lógica de Dios. Alguna vez estudiando el Sermón del Monte, hablábamos del Sermón del Monte como un evento de contracultura, ¿no es cierto? Es decir, el Sermón del Monte dice cosas que la cultura de hoy no dice, o dice lo contrario. ¿Quién en su sano juicio hoy recibe una cachetada y pone la otra mejilla? ¿Quién? La Biblia dice que lo hagamos. La cultura de nuestro tiempo dice que no lo hagamos porque somos unos dejados. Ahora, cuando la Biblia habla de cosas que tenemos que hacer, nosotros en nuestra sabiduría decimos: eso es ilógico, no tiene sentido, voy a hacer lo que yo creo que es correcto. Y hacemos a un lado la sabiduría de Dios y nos metemos a la del mundo. Pero ya lo sabe, es animal, terrenal y diabólica, por muy buenos resultados que le dé. Había una iglesia que quería construir su templo y no lo dejaron. Se reunieron en consenso y dijeron: vamos a dar una mordida. Después de la mordida los dejaron. Qué sabios, qué inteligentes, qué capaces, qué astutos. Sí, pero esa sabiduría fue animal, terrenal, diabólica. A pesar de que se hizo una iglesia, se sumaron a la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo es para nosotros más benéfica.
nos da más cosas. Pero dice la palabra del Señor, es insensatez para con Dios. Es insensatez. Dios no la acepta. Mucho menos de la iglesia. No la acepta. Esta sabiduría del mundo es a la que tenemos que renunciar, y no nos tenemos que engañar a nosotros mismos pensando que mi deducción es mejor que la palabra inspirada por el Espíritu Santo revelada para nosotros. Hay que ir con cuidado con esto, porque la sabiduría del mundo dice es para con Dios. Y por si fuera poco, el apóstol, teniendo su autoridad apostólica y entendiendo que la palabra es importante en esto, cita dos pasajes de la Biblia. Uno que está en Job 5 y otro que está en Salmos 94. Y cita estos textos diciendo así: pues escrito está. Qué importante es esto, porque escrito está, no solamente lo usa Pablo, el Señor Jesús lo utilizó también, porque escrito está. Y apelan a la Escritura tal y como nosotros debemos hacerlo. Cuando viene algo a nuestras vidas, una insensatez o una tendencia a la sabiduría del mundo, tenemos que recurrir a la palabra y recordar, escrito está. Y Pablo viene a la palabra y dice, porque escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hablando de este discurso que Elifaz tenía para con Job, termina esto, o no termina, pero en medio de esto, él dice, prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el otro pasaje, que es el Salmo 94, dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Los pensamientos de los sabios son vanos. Desde luego, está hablando de los sabios del mundo. Nadie se engañe a sí mismo. Puede engañar a todos, pero no va a engañar a este Señor que desde el Antiguo Testamento, desde siempre, ha establecido el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. El apóstol sigue diciendo, para terminar esta idea, así que ninguno se gloríe en los hombres. Dice, no hagan partidos pues, porque todo es vuestro. Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Ahora sabemos nosotros que heredaremos todas las cosas con Cristo, porque juntamente con Él somos herederos, coherederos de todas las cosas. Bendita promesa. Ahora se nos dio la tarea en el Edén de señorear sobre todo y hemos hecho un pésimo trabajo por el pecado, ¿no es cierto? La naturaleza ahora nos es hostil porque nosotros hemos sido hostiles con la naturaleza toda la vida. Nosotros nos sentimos pues dueños de todo porque esa es la promesa que tenemos, pero hay que restaurar las cosas y solamente es a través de la redención en Cristo. Y al final, no solamente el hombre será restaurado, sino junto con él todas las cosas. Y entonces todo es nuestro. Uno puede decir, pues qué bueno, todo es mío. Bien, haré lo que me pega la gana con todo lo que es mío. Porque así habemos algunos, ¿no es cierto? Es mío y hago con lo mío lo que yo quiero. Y si lo quiero tirar, lo tiro. Y si lo quiero romper, lo rompo. Y si lo quiero conservar, lo conservo. Pero todo es mío. Siempre hay que tener cuidado. Porque ciertamente todo es nuestro, pero nosotros somos de Cristo. Al final el versículo que está, 23, dice, y vosotros de Cristo. Lamento decirle que no se pertenece a sí mismo. Todos somos de Cristo. Dice Pablo a los romanos que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos de Cristo. No se pertenece usted a usted mismo, es de Cristo. Así que no puede hacer lo que quiera con las cosas que son suyas, porque incluso las cosas que son suyas, siendo ustedes de Cristo, todas son de Cristo. Y Cristo de Dios. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Entonces, ¿podemos hacer lo que queramos con las cosas del mundo? No, porque todas las cosas del mundo que me pertenecen como herencia al final del tiempo son de Cristo, como yo soy de Cristo. Pero esto, lejos de darnos un aviso de advertencia, nos da una seguridad y una paz increíble. Porque qué caray, qué bueno es sabernos, amado hermano, que somos de Cristo.
qué maravilloso saber que usted y yo somos de Cristo. Por su gracia, somos de Cristo. El catecismo de Heidelberg, su primera pregunta, dice que ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Algunos saben la respuesta, pero la respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Somos de Cristo. Siendo de Cristo, amados hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos. Busquemos hacernos ignorantes para ser sabios. Sometamos nuestro conocimiento, nuestra sabiduría al consejo, al mandato de Dios. Si alguno de nosotros se siente superior a esto, no se engañe a sí mismo. Usted puede engañar a todos nosotros, a su familia, a quien sea, pero Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. No puede ser burlado. Y al final del tiempo, con fuego, toda su obra será expuesta y el día la declarará. De tal manera que no nos engañemos a nosotros mismos. Busquemos la sabiduría, que no es terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría que solamente desciende de lo alto. Esa sabiduría que es el principio del temor de Jehová. Bajo este principio de sabiduría, entonces nos encanta ser ignorantes ante la sabiduría del mundo para ser sabios en la sabiduría de Dios. Oremos. Señor y Dios, no queremos ser sabios en nuestra propia opinión. En realidad, no queremos. Ni siquiera nos queremos engañar a nosotros mismos. Podemos engañar a otros, a la iglesia, a los padres, a los hermanos, a la esposa, al esposo, a los amigos, al trabajo. Es fácil. Pero a nosotros mismos se necesita tener no la mente de Cristo, sino la sabiduría del mundo. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia podamos aquilatar esta verdad, hacernos ignorantes en la sabiduría del mundo, para hacernos sabios en la sabiduría que proviene de lo alto. Estamos en eso y queremos crecer en esto y necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos porque somos de ti, somos de Cristo. En el nombre, pues, de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.